Hoy vamos a estudiar sucintamente un análisis gramatical de sueño. Nos vamos a servir de este fabuloso libro, Dreaming, de Norman Malcolm, el alumno de Wittgenstein, y veamos qué nos tiene que decir. Yo voy a intentar seguir su argumentación. Está densa, pero vamos a ver qué se puede hacer un viernes en la noche de Semana Santa. Spoiler. Vamos a encontrar que no tiene sentido decir que los sueños son experiencias o experiencias conscientes, como los supuestos sueños lúcidos, y también va a ser ilógicamente posible decir que los sueños son acontecimientos o son algo que se recuerdan. Vamos a entrar en ello, pero vamos por partes. ¿Están listos? Bienvenidos a De Ánimo. Malcolm va a intentar demoler la concepción tradicional de los sueños, desde los antiguos hasta los recientes, desde los filósofos hasta los neurocientíficos. La concepción tradicional es que el sueño es una actividad mental y una experiencia consciente que se tiene mientras se duerme. De hecho, las definiciones de los filósofos antiguos y de los psicólogos o neurocientíficos modernos son casi las mismas. Cogniciones dependientes del dormir, actividad mental que se tiene cuando se duerme. ¿De veras? Vamos con el primer punto. Si puedo hacer afirmaciones mientras duermo, por ejemplo, que un objeto que se aproxima es o un hombre o un caballo, que la ballena azul brincó tantos metros, que una persona me asaltó con tal y cual pistola mientras dormía, si puedo hacer esa clase de afirmaciones, entonces también puedo afirmar que estoy dormido. Este es el primer punto que Malcolm se va a abocar a demoler. ¿Cómo es el argumento? Hay dos cuernos. Decir estoy dormido da muestra de que la persona es consciente de su afirmación, por lo tanto no está dormida. El otro cuerno es que si una persona dormida dice estoy dormido, es porque está expresando las palabras sin ser consciente de las mismas. Por lo tanto, no está afirmando absolutamente nada. Sí, alguien dormido puede estar profundamente dormido y decir estoy dormido, pero eso no es afirmar, eso simplemente es decir algo, porque entonces una grabadora que dice solo soy una grabadora, o un perico, un loro que dice ni siquiera entiendo lo que estoy diciendo, tendríamos que decir que son verdades, tendríamos que decir que la grabadora dijo algo verdadero, decir solo soy una grabadora, y eso en sí mismo no tiene sentido. Lo mismo en estos casos, no son afirmaciones, las afirmaciones tienen un contexto. Entonces fácilmente nos deshacemos del pensamiento según el cual uno puede afirmar que está dormido mientras duerme y que puede sobre todo hacer afirmaciones mientras duerme. Dormir es incompatible con estar consciente. Acuérdense de esto. Un hombre dormido no puede dirigirse a otra persona porque eso falsearía la hipótesis de que está dormido. Y alguien nos podría decir, sí, alguien no puede hacer afirmaciones cuando está dormido, pero de ahí no se sigue que no pueda hacer juicios, porque la gente hace muchos juicios que no le expresa a nadie. No hay necesidad de comunicar un juicio, es un soliloquio, es algo que uno se dice a uno mismo sin necesidad de usar palabras. Entonces, si puedo hacer juicios mientras duermo, debería de serme posible juzgar que estoy durmiendo. Esta es otra de las tesis que Malcolm va a intentar derribar. Vamos a ver qué nos tiene que decir. Malcolm pregunta, ¿cómo puedo verificar que un hombre se dice a sí mismo estoy durmiendo mientras está durmiendo? Y Malcolm continúa y dice, bueno, es que habría que verificar que quien duerme es consciente de su estado. Por eso está haciendo ese juicio, ¿cierto? Cierto. ¿Ah? Cierto. Pero si fuera posible verificar lo anterior, sería debido a que esta persona ha dado muestras de estar consciente, lo que vendría a demostrar que no está dormido. Punto. Traigamos a cuenta ahorita que está muy en boga para los psicólogos y filósofos el tema de los sueños lúcidos. Pero podría una persona venir y decirnos, oye, entiendo tu argumento, pero ¿qué crees? Cuando yo estaba durmiendo, mientras dormía, juzgué, estoy dormido. ¿Eso no te basta para verificar que mientras dormía era consciente de mi estado? Y aquí tendríamos que seguir el argumento que Malcolm desarrolla, que es, a ver, sí, tú me dices que mientras dormías juzgabas y tal, pero la persona
¿Sabe cómo usar la palabra estoy dormido? Me parece que no, porque no es compatible que una persona que esté dormida diga que está dormido o cualquier otra cosa, porque entonces no estaría dormido. ¿Se explica? Pero vamos a ver. Hay una asimetría entre yo estoy dormido y él está dormido. Una asimetría es una relación tal que si se da de A hacia B no se puede dar de B hacia A. Si Juanito es el papá de Pedrito, Pedrito no puede ser el papá de Juanito. Punto. No se hace lo mismo con la oración yo estoy dormido que con la oración él está dormido. Decimos él está dormido para describir la conducta debidamente contextualizada de alguien. Por ejemplo, está inerte sobre la cama, su respiración es tranquila, no reacciona a los sonidos, no responde, no se mueve. Tenemos esa descripción. Y la oración yo estoy dormido no se usa para describir la conducta de alguien. Pareciera que cuando decimos yo estoy dormido, estamos describiendo una conducta propia. Así como cuando decimos él está dormido porque está acostado tal, decimos yo estoy dormido porque estoy acostado con los ojos cerrados, estoy inerte tal. Pero sería absurdo juzgarme dormido por el hecho de ver que tengo los ojos cerrados, que estoy quieto, que no respondo a sonidos. No se podría. O tendría que verme en un espejo. Pero si estoy dormido y ¿cómo me voy a estar viendo? Así no se usa estar dormido, respondería Malcolm. ¿Qué encontramos con este breve análisis? Que la oración yo estoy dormido no puede tener un uso correcto para describir un estado propio y por lo tanto no es vehículo para un posible juicio. Aquí estamos tirando por la borda la concepción de los sueños lúcidos, porque si se dan cuenta, es ilógico que una persona venga y diga yo fui consciente de que estaba soñando, porque de entrada, si la persona fue consciente, nosotros, observadores externos, pudimos verificar ese hecho. Pero si no lo estamos verificando, porque simplemente no hay que verificar, entonces la persona no está consciente. Malcolm va a avanzar y todo el tiempo se va a estar sirviendo de la noción wittgensteiniana de criterios. Entonces él nos va a decir, ¿cuáles son los criterios de dormir? Son dos en particular, el criterio de su comportamiento y el criterio de su testimonio. Con el criterio de su comportamiento, nosotros podemos verificar que alguien está dormido, no reacciona, está inerte y demás. Y con el criterio de su testimonio, también la persona puede ser incapaz de comunicar lo que pasó mientras estaba dormida. Si la persona estaba dormida y de pronto escuchó que cayó un rayo y siguió normal y de pronto al otro día nos dice, oye, ¿escuchaste el rayo? Yo lo escuché mientras dormía. Pues entonces vamos a decir que la persona en cuestión no estaba dormida, porque estaba percibiendo su exterior, su alrededor, estaba consciente de ello. Y en el criterio de su testimonio puede darse el caso en el que alguien pretende estar dormido. Así que se acueste y cierre los ojos y no se mueva durante 10 horas seguidas. Pero todo el tiempo esté consciente, ¿no? Y te narre y te diga, no, sí, tú hiciste esto y pasó y tal y cual cosa. ¿Qué nos va a eso usando el criterio además de su testimonio? ¿Qué nos va a decir? Pues que no está dormido. Y punto, no hay que darle más vueltas. Ahora, si alguien está fingiendo que está dormido, o al menos eso dice, y vamos y le rompemos sus objetos de valor y hacemos un desastre en su cuarto y demás, la persona puede despertar y decir, yo estaba fingiendo que estaba dormido, pero no me esperé esto. Pero entonces no estaba fingiendo que estaba dormido porque debió haber reaccionado, ¿están de acuerdo? Malcolm va a continuar diciendo algo que me parece cuestionable, pero vamos a seguir. Nos dice, hay fenómenos semejantes al dormir que están muy alejados del paradigma. El paradigma es estar acostado, sin moverse, sin reaccionar a los sonidos, despertarse aturdido, etc. ¿Cuáles son los fenómenos semejantes pero que están alejados del paradigma? Él nos va a decir los sonámbulos, las pesadillas. ¿Por qué? Porque no se le enseña a un niño, no se le dice, mira, cuando hablamos de la palabra dormir, queremos decir como esa persona que está caminando con los ojos cerrados. Eso es dormir. Pues no, ¿verdad? Se le enseña a alguien acostado, así decimos, mira, está durmiendo. Está durmiendo, hijo mío. Entonces nos dice, por eso son casos alejados del paradigma. Críticas que se le han hecho, por ejemplo, Ayer le hizo una crítica diciéndole que Malcolm, más que describir los criterios de dormir, impuso un criterio, que es estar acostado, etcétera, porque las pesadillas y los sonámbulos también es estar dormido. Pero bueno, Malcolm lo desarrolla así y es interesante cómo va creciendo. Continuemos.
Alguien le podría objetar a Malcolm y decirle, no, a ver, Malcolm, es que es posible que una persona esté tanto dormida como despierta en cierta manera. Por ejemplo, cuando escucha el ruido de una sirena y se tapa así con la almohada, cuando prenden la luz y él de pronto le hace así, cuando está acostado y parece que está dormido y le dicen, oye, mañana ¿a qué hora hay que ir por nuestros hijos a tal lugar? Y él dice a las 4. Ahí puede estar tanto dormido como despierto, ¿no, Malcolm? Tu criterio no cuadra ahí. Y Malcolm nos va a decir, no, a ver, es que vamos a distinguir entre profundamente dormido y medio dormido. Medio dormido es eso, podemos reaccionar un poco al ambiente, pero en realidad no estamos dormidos. Para Malcolm, todo aquello que tenga un ápice de conciencia va a significar no está dormido. Y nos va a decir, tenemos medio dormido y tenemos profundamente dormido. Profundamente dormido es cuando la persona casi no se mueve, está acostada, no es un sonámbulo, no está gritando, no está hablando, caminando, no, está acostada serenamente y cuando la despiertas igual y despierta aturdida, ¿no? Así, ¿qué pasó? Eso es profundamente dormido. ¿Por qué? Porque no te puede describir a su exterior qué está pasando y cuadra con los criterios de dormir que dimos anteriormente, ¿están de acuerdo? Y todavía se le podría objetar a Malcolm. Se le podría decir, Malcolm, tu argumento ha mostrado tan solo que la verificación de que alguien está a la vez dormido y juzgando es contradictoria de suyo, no que el estar a la vez dormido y juzgando sea contradictorio de suyo. Y Malcolm nos va a responder, sí, pues lo que queda es ver si es posible confiar en el testimonio de quien dormía, cuando al despertar nos diga que infiere que juzgó mientras dormía. Entonces Malcolm se va a preguntar, ¿cómo puede saber la persona en cuestión que fue mientras dormía que formuló un juicio? Si se supone que está inconsciente además. A ver, vamos a ver. Y nos va a poner varios casos. Vamos a revisar 3 nada más. Un caso, nos dice Malcolm, a ver, la persona relaciona la formulación de un juicio con un hecho públicamente verificable. Por ejemplo, cuando juzgué, me parecía que estaba escuchando un ruido como el que hace la lluvia al caer, y los que estaban despiertos me dicen que en efecto, llovió, y que en esos momentos yo dormía. Por lo tanto, el juicio lo formulé mientras dormía. Y Malcolm nos va a decir, pero lo que eso muestra es que la persona es consciente de lo que pasaba a su alrededor. Por lo tanto, no hizo ningún juicio mientras dormía y no estaba durmiendo. Recordemos los criterios que él puso. El criterio del testimonio. No se puede responder a lo que pasa mientras duermes porque entonces no estás durmiendo. Vamos a ver otro caso. Alguien dice que hizo un juicio, pero sabe que no fue antes o después de ir a dormir. La persona concluye que hizo el juicio mientras dormía. Por ejemplo, me dormí pensando que Juanito no era un artista talentoso, pero desperté pensando lo contrario. O muchos científicos y físicos, por ejemplo Einstein, que llegaron a decir que se durmieron con el problema y que despertaron con la solución al problema. Se podría intuir entonces que la persona en cuestión hizo el juicio mientras dormía, resolvió el problema. Pero Malcolm nos va a decir, la intervención de que alguien hizo un juicio mientras dormía no es requerida. Basta con decir, me fui a dormir con el problema, lo resolví al despertar. Y ya, me fui a dormir pensando que el tipo era un artista talentoso, me desperté y pensé que era un mediocre como artista. No hay necesidad de decir que uno hizo un juicio. Para Malcolm es como si la vida se cortara. Tú estás teniendo todo tipo de experiencias y de pronto duermes y ahí no hay nada, es como estar muerto. Aquí puede ir un argumento neurocientífico, por ejemplo. Por cierto, mejor les voy a dedicar un video particular a los argumentos de Malcolm, a la neurociencia. Pero bueno, un argumento neurocientífico puede ser, siempre que una persona en estado de vigilia formula un juicio, se produce en ella un cierto tipo de fenómeno cerebral. En el caso de una persona que duerme, puede producirse también el mismo fenómeno. Lo que se sigue es que la persona hizo un juicio mientras dormía. Y nos va a decir Malcolm, no, lo que pasa es que esa correlación solo puede establecerse en personas despiertas, porque ya vimos que el criterio para decir que alguien tuvo un juicio no se satisface con personas dormidas. Uno más. Alguien puede decir, cuando hice el juicio estaba teniendo una experiencia que solo ocurre cuando estoy dormido. Además, hice el juicio dormido. Pongamos el caso que una experiencia solo ocurre cuando la persona está dormida, pero nunca ocurre cuando está despierta. Pero entonces, ¿cómo podríamos verificar que esa experiencia ocurre cuando la persona duerme? Vamos a poner un caso, el caso de una experiencia de terror. Si la persona está dormida y tiene una experiencia de terror,
puede hacer cara de miedo, pero entonces no está profundamente dormida. Recordemos los criterios: profundamente dormido y medio dormido. Medio dormido es como estar despierto para Malcolm. El otro caso es: la persona tuvo una experiencia de terror, pero no hace cara de miedo. Entonces solo nos queda su testimonio, pero su aparente recuerdo de una experiencia de miedo no se puede verificar. Entonces su afirmación no se respalda. Adiós. Nos va a decir Malcolm, y este argumento se va a generalizar. Si cambiamos juzgar por imaginar, por tener imágenes mentales, por recordar, no se puede hacer nada de eso mientras está dormido. Y ponemos por caso los mismos escenarios y el resultado va a ser el mismo. Pero soñar mientras se duerme es una excepción, a diferencia de juzgar, de imaginar, etc. Porque soñar va necesariamente ligado con dormir. Uno no puede hablar de soñar en este sentido en el que uno está durmiendo y etc. cuando está despierto. Entonces, ¿tenemos un criterio para determinar que una persona tuvo un sueño? Sí, el criterio para saber que alguien tuvo un sueño es lo que la persona relata, lo que la persona cuenta. De esa manera nosotros lo podemos verificar. Aquí impera la primera persona sobre la tercera. Pero soñar como excepción implica algo mucho más allá, que soñar es idéntico o compuesto por impresiones visuales, imágenes, etcétera, es un punto de vista falso. Y además, soñar es una excepción porque nadie va a llegar y te va a decir, ¿cómo sabes que soñaste mientras dormías? Porque soñar está implicado en el dormir, está ligado. Sería absurdo, ¿no?, que alguien dijera, sí, yo sé que tienes sueños despierto, pero ¿cómo sé que los tienes dormido? No, o sea, soñar tiene relación con dormir necesaria. ¿Qué quiere decir que soñar está implicado con dormir, pero que dormir no es ninguna experiencia y no tiene sentido hablar de experiencias? Significa que descubrir que ciertos incidentes ocurrieron en un sueño es descubrir que ciertos incidentes en realidad no sucedieron. Y todavía hay quien podría pararse y decir, no, Malcolm, yo tengo algo que decir. En tanto que soñar es un proceso interno del alma y en tanto que el concepto de soñar lo adquirimos considerando estos estados, no hay razón entonces por la cual no podamos decir que juzgamos, pensamos, etcétera, mientras dormimos. Y Malcolm nos va a decir, si Wittgenstein ya lo dijo en sus investigaciones filosóficas. A ver, si una persona aprende la palabra soñar y para ella soñar es un estado interno, etcétera, privilegiado, privado, ¿cómo sabemos que cuando habla de soñar y de que tuvo un sueño con otras personas que también tuvieron su mismo estado interno, etcétera, hablan de lo mismo? ¿Cómo sabemos que hablan de lo mismo y que no hablan de algo diferente? Y peor aún, ¿cómo sabemos que siempre que esa persona tiene esa experiencia interna, etcétera, siempre es soñar? No tiene sentido. Un criterio interno necesariamente requiere de criterios externos de verificación, porque así funciona el lenguaje. Y si quieren saber más de este argumento, váyanse al argumento del lenguaje privado de las investigaciones filosóficas de Wittgenstein. Entonces vamos a llegar al punto culminante. La siguiente pregunta es, ¿de dónde viene el concepto de soñar? ¿De dónde deriva? El concepto de dolor, por ejemplo, lo aprendemos de ciertas sensaciones, de ver otras personas que dicen, me duele. Pero el concepto de soñar, ¿de dónde viene? No lo aprendemos de ninguna experiencia. Malcolm nos va a decir, el concepto de soñar no deriva de los sueños, porque soñar implica eso no pasó. Soñar es nada, no es una experiencia, no es un hecho. El concepto de soñar deriva del testimonio, de las descripciones de nuestros sueños. Y es que esto es muy importante. No usamos el reporte del sueño, el relato de lo que soñamos, no lo usamos como criterio de que tuvimos un sueño, porque eso sería un error hasta categorial ahora que lo pienso. Miren, el criterio de decir que alguien tiene el pie inflamado es, bueno, es que está medio morado, está hinchado por esta parte, le duele cuando camina, no le cabe en el zapato, parece un tamal, etc. Pero no es el pie inflamado, porque tendría que haber algo así como el pie inflamado, y es en mayúsculas, y eso no lo hay. Entonces, no usamos el criterio del relato del sueño como si se tratara del mismo sueño. ¿Cómo usamos la palabra sueño? ¿Cómo la aprendimos? ¿Cómo la enseñamos? Pues así. Mijito,
tuviste un sueño, no te preocupes. Yo tuve un sueño en el que tal y tal y tal. Ah, mira, él tuvo un sueño de tal y tal y tal. Así la usamos. Y aquí hay algo interesante. Nos pueden preguntar, ¿la memoria influye en el relato del sueño? O sea, ¿puedo decir que yo soñé, pero que en realidad se me olvidó lo que soñé? Y por lo tanto, pues que sí soñé, pero que no me acuerdo. Malcolm nos va a decir, alto ahí. Aquí estamos usando la palabra recordar distinto. Mira, lo que yo recuerdo el día de ayer puede ser correcto o incorrecto. Alguien me puede decir, dime la misma serie de números que te pedí de la que te acordaras ayer. Y yo le puedo decir, no, 3, 1, 2, 4, 6. Y no me puede decir correcto o me puede decir incorrecto. No obstante, cuando nosotros hablamos de un sueño, nadie nos va a decir, el recuerdo es incorrecto de tu sueño. Eso simplemente no tiene sentido. ¿Se dan cuenta? Recordar es un truco nada más. Recordar en el lenguaje de los sueños, decir, yo recuerdo este sueño tal y tal. Ay, no recuerdo bien qué pasó en este sueño. Cumple otra función narrativa. Además, si la persona recuerda algo, es porque estuvo consciente de eso que recuerda. Y si la persona hablamos de que recuerda un sueño, literalmente, en el sentido literal de la palabra, entonces tendría que estar consciente mientras tuvo el sueño. Pero eso es incompatible con estar soñando. Y eso es incompatible con estar dormido. Ya lo vimos. Entonces, se rechazan mutuamente, se repelen. Por lo tanto, hablar de recordar un sueño no es hablar de recordar un hecho físico. Interesantísimo, ¿cierto? Entonces, de todos estos argumentos, ¿qué se sigue? Que no podemos hablar de que un sueño tiene duración con el reloj o con algo, ¿no? Por ejemplo, hay neurocientíficos que dicen, en la fase REM, que es los movimientos oculares rápidos, la persona está soñando. Y lo cuenta, ¿no? Duró 10 minutos. Tuvo un sueño de 10 minutos. Pero entonces, decir que la persona tuvo un sueño, o sea, lo que está sujeto a las leyes del tiempo medible es un hecho. Pero entonces decir que el sueño se puede medir es decir que el sueño es un hecho, pero entonces decir que el sueño es un hecho es decir que uno puede ser consciente de él o que alguien externo lo puede verificar, pero entonces se dan cuenta, eso es incompatible. Mucho del trabajo de los neurocientíficos y de los psicólogos actuales y de los filósofos modernos y antiguos está mal fundamentado en un enredo conceptual. Y de hecho los neurocientíficos sí te dicen, es que tú soñaste porque se iluminaron ciertas áreas, porque tus ojos estuvieron en tal y cual, pero no te acuerdas. Pero se dan cuenta que ellos están usando mal la palabra recordar. Por todo lo que hemos visto, no espero les haya dejado el panorama claro, pero espero que les haya sacado una duda o que les haya servido de algo. Al menos ya sabemos lo que no tiene sentido decir filosóficamente. Ahora, ¿qué podemos decir de los neurocientíficos? Bueno, Malcolm dice algo que no es desdeñable, que es, y tiene razón, ellos tienen un concepto de soñar diferente que el nuestro. Lo único que tienen en común es la palabra soñar, pero para ellos es algo completamente distinto. Pero aún así usan la palabra recordar, usan la palabra consciente. Hay experimentos de sueños lúcidos en la neurociencia, por ejemplo, antes de dormir les dicen, apréndete esta combinación ocular, arriba, arriba, abajo, etcétera, etcétera. Muy bien, como cuando estabas en el GTA, ¿no? Que sacaban los mandos arriba, arriba, abajo, así. Entonces, la persona se va a dormir y ellos monitorean sus movimientos oculares y cuando empieza la fase REM, la persona le dicen, cuando estés dormido, cuando estés consciente de tu sueño, haz ese movimiento arriba, arriba, abajo, izquierda, y la persona dice, sí, sí lo hago. Y ellos monitorean y dicen, oh, ya verificamos que sí está consciente en su sueño. Y esos son grandes experimentos que verifican ello. Pero entonces estamos hablando de que si la persona está consciente de su sueño, que no está soñando. Y si está consciente, no está dormido. ¿Se dan cuenta de la interesante discusión que se está dando aquí? Si les interesa saber más, este es el libro en cuestión. Dreaming, Norman Malcolm. Fue el alumno más grande y amigo cercano de Ludwig Wittgenstein. Y no sé cuánto me tardé, pero gracias por estar aquí. Discúlpenme por tardar tanto. Yo creo que no voy a editar tanto este video porque estoy viendo que quedó muy largo. Entonces, pues nos vemos. Por favor, dejen sus comentarios, qué les parece, lo que sea. Una cosa que olvidé mencionarles
es que la gramática predispone nuestra metafísica. Todos estos argumentos que revisamos desde la perspectiva de Norman Malcolm son desde la plataforma del lenguaje natural, del lenguaje ordinario. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de por qué muchos grandes pensadores, filósofos, científicos caen en estos errores conceptuales? Porque hemos de recalcar que no son errores tontos. Ellos son personas brillantes, pero el lenguaje es la clave. Miren, cuando hablamos de sueños, hablamos en pasado. Y si hablamos de pasado, y usamos palabras como yo recuerdo que y tal, entonces estamos hablando de un evento que pasó. Y si hablamos de un evento que pasó, hablamos de algo que tiene temporalidad, que se puede medir, como hacen los neurocientíficos. Y hablamos de algo que se puede o recordar bien o mal, o recordar o no. Además, el lenguaje de los sueños implica usar el lenguaje de las experiencias, porque usamos lo mismo, decimos, y entonces yo lo vi ahí parado y se acercó a mí y sacó una arma y dijo tal y cual cosa, y ese mismo testimonio puede parecer que se está usando para una experiencia. Decimos, sentí dolor y corrí y me espanté, y estamos narrando un sueño, pero solo porque estamos usando lenguaje y conceptos de experiencias, y pareciera entonces que soñar es una experiencia. Y todavía si decimos yo recuerdo tal, y todavía si hablamos en pasado, llegamos a estas confusiones. Y si hablamos de una experiencia que está sujeta a la temporalidad y es un evento, entonces hablamos de algo tangible, de un hecho. Pero este es un hecho que no está sujeto a las leyes de la física porque no ocurre en algún lugar como en Chiapas o en la tienda de la esquina, sino en la mente o en otra dimensión o lo que sea. Entonces, aquí hay una estratagema muy extraña, ¿están de acuerdo? ¿Cómo podría estar algo sujeto a las leyes del tiempo y aparte de todo tener ubicación, temporalidad y demás, pero no corresponda a la ubicación y a la temporalidad incluso de los eventos que pasan normalmente? Algo no cuadra. Es la gramática no muestra el sentido de las oraciones, por eso tenemos que hacer esta reconstrucción de casos, poner ejemplos, contraejemplos, usar estrategias argumentativas, y todas estas estrategias que se usaron, la cámara pesa, y todas estas estrategias que se usaron vienen de las enseñanzas de Wittgenstein. Entonces, pues eso quería comentarles.